Bueno, continuamos entonces con el capítulo 8 del Plan Reptiliano para el Control de la Humanidad. Siguen más capítulos. Hoy voy a terminar como, digamos, la parte más antigua y a partir del siguiente capítulo de esta saga voy a iniciar con la historia de las guerras, comenzando por la Primera Guerra Mundial, la Segunda hasta el día de hoy, para que ustedes vean que siempre ha estado la presencia de los reptiles en esta realidad. Entonces vamos a iniciar. Si te ha gustado esta saga, por favor dale me gusta en YouTube. Es importante para que el algoritmo, cuando tú le das el me gusta, lo difunde a muchas personas más y eso pues apoya el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces te agradezco darle me gusta al video. Bueno, vamos a hablar entonces, estábamos hablando en el capítulo pasado del Talmud de J. Manuel, que es como un libro oculto que se encuentra en la época y que narra una historia diferente de Jesús. ¿Sí? La historia de Jesús viene en que él es un lirano, digámoslo así, un extraterrestre, que viene a enseñar sobre la capacidad que tiene el hombre de volver a su fuerza interior, a su poder interior. Y viene a enseñarlo dentro de una realidad que era muy difícil en la época, donde estaba el imperio romano, los fariseos, todos los escribas de la época, y estaban enraizados en una religión que era de control, una religión totalmente reptiliana, muy acorde con lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, si uno lo lee en detalle, yo lo leí porque fui educado en un colegio católico, uno entiende mucho por qué, cuál es la influencia de los reptiles, ¿sí? Que es el castigo, el miedo, el tener bajo el miedo y bajo el dinero el control de la conciencia del ser humano. Entonces, dentro de esa línea, que es la vida de Jesús, su labor se desvirtúa, porque cuando venía a mostrar el poder interior, por eso él decía, esto que yo puedo hacer, tú también lo haces, se refería al poder interior, eso de que nadie venía al Padre sino por mí, entonces es una tergiversación porque él dice, nadie viene como a ese espíritu sino por mí, que soy el poder interior. Posteriormente las religiones lo modifican indicando que hay un intercesor antes de llegar a ese Dios, hay que pasar por Jesús y muchos conceptos más que vamos a ver hoy. Entonces aquí aparece la labor de Juan el Bautista y Juan el Bautista era como un preparador del camino para ese avatar lirano que venía a mostrarnos una forma diferente de ver la realidad, ¿sí? Y tenía que ser una persona que conociera muy bien el aspecto religioso, que conociera al Sanedrín y a todos los escribas y fariseos que lo integraban, ¿sí? Era muy importante eso. Por eso Juan el Bautista era instruido en esa religiosidad, en esa ley vigente, se llamaba Yehohanan, así lo conocían, esto se lo digo por Caballo de Troya, la saga de JJ Benítez, que tienen que leerse esos 12 libros de Caballo de Troya para que entiendan mucho de lo que era el camino de Jesús en esta realidad. Y él lo veían como una persona loca, era una persona que recibía muchos mensajes y como que no sabía qué era lo que estaba pasando, pero conocía muy bien la ley de la época. Eso era necesario para que él pudiera enfrentarse a los fariseos y a los escribas, ¿cierto? Que estaban bajo el control reptiliano y que eran los que seguían al pie de la letra el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y Juan el Bautista recibía un mensaje muy importante que decía que había una persona que iba a liberar al ser humano. Todo el mundo entendió ese mensaje y pensaban que llegaba a esclavizar a los otros, a acabarlos, como es un comportamiento reptiliano, ¿no? Que uno piensa que viene alguien, acaba con los del otro grupo, con los que no van conmigo, los acaba, los somete, eso es un comportamiento reptiliano. Pero él decía más bien, hay un despertar que tiene que pasar y va a pasar ese cambio en el ser humano, ese despertar a la conciencia se va a dar cuando en el mundo existan grandes carros de luz que van a ver los seres humanos sobre el cielo, se van a dar cuenta que llegó el momento de ese despertar. Y si uno lo mira tal como lo que está pasando hoy, es esta fecha, es este siglo específico y es este momento de cambio del planeta, cuando ya uno ve no solamente los aviones, sino naves extraterrestres sobre el cielo,
esos mismos carros de luz que aparecían en la antigüedad, que los profetas los llamaban Elías, que subió al carro de luz y bajó, ¿cierto? Entonces, en esos profetas relataban eso como que subieron al carro de los dioses y vieron el universo y volvieron y bajaron. Y Juan dice que cuando vuelvan a ver esos carros de luz que sean comunes, va a existir ese despertar, o sea, estamos en esta época para salir o no del control reptiliano. Aparece una figura muy importante que fue eliminada de la historia de la Biblia, que es María Magdalena, quien fue una discípula de Jesús y que aparece dentro del Antiguo Testamento como una prostituta a la que Jesús liberó. ¿Cuál es el objetivo de esto? Minimizar desde ese nivel de conciencia reptil el papel de la mujer y el papel de la energía femenina, ¿sí? Es decir, ni siquiera permitirle que sea sacerdotisa, que no exista, y minimizar esa energía porque es una energía de despertar muy importante. María Magdalena pertenecía a los nazarenos que vivían en la ciudad de Nazaret y ellos eran un grupo, una secta judía liberal, totalmente opuesto a las prácticas tradicionales de los judíos de la época, de los hebreos de la época, de los fariseos y los saduceos. Eran abiertos a muchas más cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban influenciados por los griegos. Y acuérdense que los griegos, como lo hemos visto en esa saga, tienen una descendencia directa de los liranos, ¿sí? O sea, son seres humanos a los cuales no se les impuso el cerebro reptil como a nosotros, ¿cierto? Entonces, esos nazarenos venían influenciados por ese grupo de los griegos, ¿cierto? Donde se establecían lógicamente las mismas oportunidades para hombres y mujeres, energía masculina y femenina, y donde habían sacerdotes, sacerdotisas con el mismo conocimiento, un poco más desarrollada la intuición en la energía femenina. Una condición de la energía femenina es que tiene muy desarrollada la intuición, ¿sí? La energía femenina es fuerza, la energía masculina es forma. Por eso es que cuando hay una pareja, la mujer es fuerza. El lugar realmente depende de la mujer. Cuando hay fuerza en la mujer y el hombre es el que es forma, el que es capaz con esa fuerza en la mujer de crear una realidad específica, cuando están coordinados, son creadores de realidades. La mujer es casi como una tejedora de sueños y el hombre es el que crea esos sueños, el que los hace real. Lastimosamente yo en la época se ha perdido esa energía, la energía femenina en mujeres, ya no todas las mujeres están centradas en energía femenina, se han ido al lado masculino y no estoy hablando de sexualidad, sino de componente energético, ¿cierto? Y los hombres, muchos han perdido la fuerza masculina de dar forma a las creaciones y pues se ha desvirtuado un poco ese equilibrio, ¿cierto? María Magdalena venía de una familia que tenía mucho dinero, que eran pescadores, pero tenían una industria pesquera, eran dueños de muchas pescaderías. Y recuerden que pues de pronto un símil es que Jesús es como reconocido como el pescador de hombres, básicamente porque nació en la era de Piscis, ¿sí? De Piscis pasamos a Acuario. Piscis era una era de mucho sufrimiento, de pensar que todo era difícil, así es Piscis, que sufre mucho, que todo es muy complicado, que yo me toca trabajar muy duro, ¿cierto? Y pasamos a la era de Acuario, que es un despertar específico, mucha inteligencia, mucha individualidad. Y ahí viene ese cambio, ¿no? María Magdalena era una discípula de Jesús y reconocía el mensaje de Jesús, ¿cierto? Y estaba comprometida con su mensaje. Posteriormente, María Magdalena pasa a ser como la compañera de Jesús, ¿sí? La compañera de vida de Jesús, algo que no se acepta desde el Antiguo Testamento, pero que hay una línea de conocimiento que menciona que esto pasó en muchos evangelios apócrifos, ¿cierto? La iglesia romana y muchas de las iglesias hoy que tienen religiones tienen un control reptiliano, ¿sí? Donde sigue siendo el hombre el único que ejerce el sacerdocio, el que habla, la energía femenina es desvirtuada, ¿cierto? Y lo mismo trató de hacer la iglesia romana con María Magdalena.
pero cuando aparecen los evangelios apócrifos en la biblioteca de Nag Hammadi en el Alto Egipto, se empieza a encontrar información diferente del valor de la mujer, ¿no? Entonces, si volvemos a María Magdalena, tuvo con Jesús tres hijos: Joseph el mayor, una segunda hija que es una mujer, y un tercer hijo que se llama Jesús Justus, así se llamaba. Y se habla de que dentro del mensaje que vino a dar Jesús, que era muy confrontante, porque hoy sigue siendo confrontante que yo les diga a ustedes: regresen a su poder interior, dejen todo, ¿sí? No sigan pidiendo a nada externo. Eso es muy confrontante. Y en la época era tan confrontante que Jesús se hizo todos los enemigos del mundo y realmente lo querían matar. ¿Mm? Entonces, este Talmud de J. Manuel dice que la crucifixión fue realmente una puesta en escena donde unos sacerdotes de la India drogaron de una manera especial a Jesús, lo hicieron entrar en un estado de catalepsia, que pareciera muerto, lo bajaron de la cruz, ¿cierto? Y después, cuando está en la tumba, es revivido. Por medio de hierbas y ungüentos especiales es vuelto a la vida. ¿Qué permite ese evento? Que se quite la presión de la persecución sobre la familia de Jesús y los cercanos a Jesús. Y no estoy hablando de los apóstoles, es decir, de María Magdalena, de sus hijos y los cercanos. Había mucha presión. Verlo aparecer como muerto quitaba esa presión. De todas maneras, ese avatar tenía que seguir trabajando, seguir entregando el mensaje en otras latitudes, en otros lugares. Entonces, la manera de sacarlo de allá era como estableciendo una puesta en escena, perdón, de lo que era la crucifixión, ¿no? Y desvincularlo un poco de la pelea con esas sectas o esas iglesias de la época. ¿Sí? Entonces fue necesario ese evento, y lo que hace Jesús después de ser resucitado, entre comillas, es salir para la India, donde ya había estado cuando era joven, donde había estudiado muchas de las enseñanzas de la India, ¿cierto? Sale con su hijo mayor, Joseph, para dividirse, y no enfocar la persecución del Sanedrín en su familia. Él se divide, se va para la India con su hijo mayor, y la Virgen María se va con ellos, se va con Jesús y con el hijo mayor, ¿cierto? Pero en el camino la Virgen María muere, en ese camino a la India, y se entierra en una ciudad al norte de Pakistán que se llama Murri. Ahí quedó enterrada la Virgen María, ¿cierto? La familia restante, estoy hablando de María Magdalena, salió por barco, o sea, se dividieron. ¿Sí? Jesús se fue a seguir haciendo su trabajo en la India, y María Magdalena sale por el Mediterráneo en un barco, ¿cierto? A un lugar montañoso muy fértil, donde el Imperio Romano no tenía influencia, es decir, allá no le podían hacer nada y no la podían buscar. Entonces ella sale con José de Arimatea, con sus dos hijos restantes, o sea, con su hija, su segundo hijo, que es una mujer, y con Jesús Gusto, salen para el sur de Francia, ¿cierto? En ese barco lo iban acompañando gente cercana como Lazarus, a quien resucitó Jesús, Mary Jacob, que era la hermana de la Virgen María, Marisalomé, que era la madre de los apóstoles James y Juan, y la hermana de María Magdalena, y una gitana que era la negra Sara, que era una especie de sirviente o ayudante, no llamémosla sirviente, sino una colaboradora de María Magdalena. Y de esa manera se forman dos grupos de huida: Jesús a la India con su hijo mayor y su madre, que muere en el camino, y María Magdalena con la descendencia de Jesús hacia el sur de Francia y todos los cercanos a Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede después? María Magdalena con todo el séquito llegan a un pequeño pueblo pesquero, que es hoy en día en Francia, que se llama Saint-Marie-de-la-Mer, ¿cierto? Y en 1448, uno de los reyes merovingios, René d'Anjou, se reconoció la historia y excavó el lugar, y encontró, dicen, los huesos de María Magdalena y María Salomé fueron descubiertos. Aquí está el mapa, ¿cierto? Es un grupo que está en Francia, que se llama Reserva Natural Nacional de Camargue. Ahí es donde ella llega y se instala con todos, ¿cierto?
Y este rey lo que hace cuando construye cuando descubre esos huesos es construir una iglesia que se llama ya la iglesia de las dos Marías, que se caracteriza, perdón, porque tiene en lo alto dos estatuas, en lo alto de la iglesia. La estatua de María Salomé, ¿cierto? Que se muestra de color oscuro, y la de María Magdalena, que se muestra rubio con ojos azules. ¿Qué quiere decir esa representación? Que María Salomé es como una representación del ser humano que está buscando el despertar, pero que tiene un cerebro reptil, y María Magdalena, que siendo descendiente de los griegos, ¿cierto? De los liranos que no tienen cerebro reptil, mantiene como esa fisonomía de esos extraterrestres con ojos azules, esa sangre pura para generar un cambio y para volver a dar el espacio para que renazca el poder interior, ¿cierto? Después, posteriormente, Jesús Justus, que es el segundo hijo de Jesús, el menor de todos, ¿cierto? Es el que se encarga de enfatizar la descendencia de Jesús en Francia, establecer todo lo que es la veneración del sangreal o el santo grial que comentan que tiene la sangre de Jesús, y seguir trabajando en silencio como por ese mensaje del poder interior con toda la descendencia donde ellos están ubicados en Francia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? No se ubican directamente sobre la ciudad para ser expuestos, sino María Magdalena se ubica en unas cavernas que son comunes en el área, ¿cierto? Todos sus hijos viven allá hasta la edad adulta, igual que todas las personas que hicieron parte del séquito que huyó eh, de allá de Belén, de Jerusalén, donde fue los temas de la vida de Jesús. Y esas cuevas están hoy en día bajo un castillo que se construyó en un pueblo que se llama Rennes-le-Château, ¿cierto? La descendencia de María Magdalena siguió como encubierta, pero haciendo las cosas bien, casándose con los líderes del área, mantienen su identidad y su pureza nazarena, que es lirana, ¿cierto? Apartado totalmente de lo que es la idiosincrasia hebrea puramente dicho, ¿sí? De manera que establecen en ese sur de Francia como un área específica de un grupo judío, pero con estas características, no arraigados en los conceptos tradicionales del pueblo hebreo. Y finalmente su genética se mezcla también con otros atlantes que están viviendo allá, celtas y atlantes, que también vienen de una descendencia mucho más alta. ¿Y cuál es el objetivo final? El objetivo final de todo esto es volver a retomar el control del planeta desde el punto de vista lirano para la descendencia del ser humano y sacar a los reptiles. Pero recordemos que los reptiles siguen escondidos bajo tierra y los reptiles esperan todo el tiempo del mundo el que sea necesario para volver a tomar el control de la humanidad, unificando las religiones, y pues lógicamente el control mayor es sobre la religión, ¿cierto? Finalmente María Magdalena muere más o menos en el año 63 después de Cristo. El legado de ella continúa en esa zona de Francia, ¿cierto? José de Arimatea, quien también la acompañó en su viaje, construye una capilla en su honor en Glastonbury, en Inglaterra, para dejar evidencia de que esta persona pasó por allá y está allá un poco la descendencia de Jesús, ¿cierto? Y el siguiente año, después de la muerte de María Magdalena, su hijo, el menor, Jesús Justus, dedica esa capilla totalmente a la memoria de su mamá, que es María Magdalena. La lucha entonces contra el Imperio Romano continúa, ¿sí? Y contra las diferentes iglesias que básicamente son los representantes de los reptiles en la tierra. Casi yo diría que todas las iglesias, sin hacer excepción de ninguna, donde siempre se da poder a algo externo, uno tiene que pedirle algo externo, es un comportamiento netamente reptil. Y además ustedes ven que esta iglesia cree que ellos son los escogidos, estos no tienen, mi mejor camino es esta es mejor que la otra. Ese tema de importancia personal y de crecimiento individual y ser mejor que el otro es un comportamiento claro de los reptiles. O sea,
Los reptiles en qué influyen en nosotros, digamos, somos semillas estelares, entonces nosotros como semillas estelares podemos ser descendientes directos de los liranos, como lo expliqué en esta saga, de los Anunnaki o de los reptiles puramente dicho, ¿cierto? Entonces la concepción de la vida es diferente. Una persona que está muy enfocada en lo racional, que tiene muy definido las castas o los niveles sociales, que es importante mantener ese nivel social, mantener las formas, que es importante ganar a lo que como sea, y si hay que traicionar al otro se traiciona, es un comportamiento puramente reptil, ¿sí? Si es necesario prometer la vida y después no cumplir la promesa, al reptil no le importa eso, básicamente pasa por encima, pero el objetivo es finalmente hacer que este planeta tenga un solo control, una realidad que se controle a través de las religiones y a través del dinero. ¿Ok? Entonces en esa época la lucha continúa contra el Imperio Romano, ¿cierto? El Imperio Romano o los de la época utiliza todo ese paso de Jesús para fomentar o estructurar una religión. Es como no desaprovechan la oportunidad, entonces lo que hacen es decir que sí, que efectivamente vino y que hay que seguir su mensaje y hacer caso a lo que se dice y que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es el más cercano un poco al mensaje que dejó Jesús, pero hay unos cambios importantes a tener en cuenta y ya se los voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, quien genera estos cambios es el emperador Constantino, ¿no? Constantino llega como emperador a Roma, ¿cierto? Y decide que para todo el imperio va a adoptar la religión cristiana. Él dice, la religión cristiana va a ser la oficial de todo el imperio. ¿Por qué? Porque Constantino sigue muy de cerca la historia de la Biblia, de los escritos que salen en esa época, ¿cierto? Que de alguna manera forman la Biblia, y él tiene un aprecio especial por el apóstol Pedro, un apóstol que era, digámoslo así, muy machista, todo era para él la mujer, y entonces lo que aprovechan en la época es decir que Pedro es como el representante de Jesús el primero, y se inventan el dicho de que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si uno lo lee detenidamente, Jesús nunca dijo eso, ¿cierto? Nunca dijo que sobre esta piedra había que edificar una iglesia, sino que todos desde adentro podían despertar el poder interior. La gente de la época aprovecha eso, se forma el Imperio Romano y se establece una especie de gobierno dentro de ese Imperio Romano establecido por una persona que fuera el representante de ese Dios en la tierra, y es como colocan a Pedro. Y ahí viene o empieza todo el tema de los papas, ¿cierto? Entonces, Pedro es como el primer papa, que es el representante de Dios en la tierra, y empieza todo el desarrollo religioso que se ha venido estableciendo hasta hoy, ¿cierto? Constantino le pasa algo y es que empieza a sufrir de lepra y él empieza a tener una especial apreciación por Pedro y se enfoca en pedirle a Pedro y en pedirle a muchos que lo ayuden a sanar de la lepra. Inicialmente, muchos de los fariseos de la época le dicen que tiene que sacrificar niños y que con la sangre llenando una pileta, y efectivamente matan muchos niños, de eso no sale nada, y finalmente él se sana. Ya les conté por qué, porque estos arcontes o reptiles también sanan a cambio de hacer un contrato energético, ¿cierto? Entonces él atribuye esa sanación a Pedro el apóstol, ¿sí? Por eso es que después en el año 312 oficializa la cristiandad como la religión de Roma, ¿cierto? Después de que se persiguen a muchos emperadores, hay muchas guerras, él oficializa eso, ¿cierto? Queda sanado de la lepra y él dice que eso es gracias a Pedro el apóstol. ¿Qué está haciendo ahí? Un contrato energético totalmente. Entonces Constantino tiene una influencia total en los cambios que se establecen en la Biblia. Entonces, hasta esa época hay una versión de la Biblia que es muy parecida a la que está hoy, pero incluía unos evangelios adicionales que hablaban de muchas cosas
que hoy estarían prohibidas por los reptiles. Hablaban del poder interior, de la fuerza del espíritu, de los temas de las reencarnaciones, del salir de los ciclos de las reencarnaciones, de la importancia de la introspección, de la meditación. Entonces, él lo que hace, ¿cierto? Para poder tener el control de todo el imperio, dice, es muy peligroso que alguien despierte su poder interior. Entonces él decide que va a modificar la Biblia. Entonces toma la Biblia y todos los evangelios que hablan del poder interior, de temas que pueden despertar esa fuerza del corazón en el ser humano, todos estos evangelios son retirados. La gente de la época, ante el miedo de que ese conocimiento se pierda, cogen los evangelios que se retiran, esos libros, porque Constantino los manda a quemar, a acabar. Muchos de ellos los rescatan, los guardan en grandes vasijas de barro, en morrocotas, y los entierran en la tierra, ¿sí? En el Alto Egipto, en un lugar que se llama Nag Hammadi. Y ahí aparecen los evangelios apócrifos. Esos evangelios apócrifos apenas fueron descubiertos en el año 1942 en ese lugar que se llamó la biblioteca en Nag Hammadi, donde salen a la luz pública y uno empieza a ver, por ejemplo, cómo el Evangelio de Tomás habla de cómo crear una realidad. Y en particular lo he mencionado muchas veces, pero el Evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo que fue retirado de la Biblia, dice básicamente: cuando quieras crear algo, ve y siéntate en silencio, cierra tus ojos, concéntrate, abre tu corazón e imagina que eso es ya un hecho cumplido. Visualízate en el entorno, siente la alegría de la manifestación, respira profundo, abre tus ojos y siente tu camino, que eso está hecho realidad. Este es el Evangelio de Tomás, que tiene la instrucción de cómo crear realidades. Totalmente diferente, nada que ver con pedirle a alguien externo, por eso fue retirado de la Biblia. Entonces, en el año 314 él formaliza Constantino la cristiandad, y en el año 325 crea una nueva versión de la Biblia, ¿cierto? Donde establece, Constantino agrega algunas cosas, que Jesús no era el Mesías, sino que era Constantino, y se establece dentro de la Biblia el concepto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Constantino lo que hace es que quita a Jesús como Dios y asume el lugar él directamente, porque dice que es el Mesías, ¿sí? Entonces ya tiene como una versión casi lista de lo que él considera que es la nueva Biblia, lógicamente totalmente reptiliano, para poder controlar a la población. Esto lo hace realmente en el Concilio de Nicea en el año 325. Si ustedes buscan Concilio de Nicea, me devolví porque se me olvidó mencionarles eso, es cuando se ponen de acuerdo en qué libros debe llevar la Biblia, cuál es la oficial, y la hacen oficial, que es la versión que tenemos hasta hoy en día, ¿sí? Esa es la versión la que es aprobada por el emperador Constantino con las condiciones que él establecía, es decir, mucha influencia reptiliana para este libro, que se enfoca en que hay que pedir, en que hay que portarse bien, en que hay algo externo que le da a uno todo, y no la versión de los evangelios apócrifos encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, que habla de la fuerza del poder interior, y que no es verdad que Dios castigue, que es un Dios de amor, el Dios que está fuera de esta realidad, eso ya lo he explicado, no el Dios demiurgo, que es el que maneja esta realidad. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia queda, digamos que en manos de los papas, y los papas empiezan a hacerse indispensables para nombrar a reyes y emperadores. Entonces, como todo queda bajo el control religioso, los papas establecen que es necesario, para que un rey sea aceptado, digamos, se le dé esa investidura, tenga la aprobación de Dios, ¿sí? Y que como ellos son los intercesores de Dios, el nombramiento de reyes o la coronación de reyes y emperadores deben hacerla los papas. Una estrategia totalmente reptil que permanece hasta hoy. Hoy los papas y la iglesia, a través de las personas de los Blue Blood, o sea, la sangre azul, de los Illuminati, que son los que
colaboran directamente con los reptiles, que son esa casta de los de sangre azul, que son los que se nombran presidentes, gobernantes al servicio de los reptiles, ¿sí? Son los que gobiernan el planeta y los diferentes países. Por eso es que tú ves tantas guerras, tantas peleas, tantas confrontaciones, tantas promesas incumplidas, porque es un comportamiento puramente reptil. En el año 496, un rey merovingio que se llama Clovis dice que inicia todas las batallas en nombre de Jesús. Desde esa época, todos los emperadores y reyes toman que inician todo en nombre de Jesús o de Dios. ¿Pero cuál Dios? El de Miurgo, no el Dios que está fuera de esta realidad, ¿cierto? Entonces, este rey merovingio Clovis se hace nombrar emperador, se nombra como sucesor de Constantino por el obispo de la época, y entonces el imperio romano pasa ahora a ser merovingio, pero el control de los papas sigue, ¿cierto? Entonces los reptiles siguen usando a lo largo del tiempo, digamos, a las iglesias, a las religiones como mecanismos de control de la población, poniendo reyes, presidentes, gobernando, digámoslo así, y tomando el control planetario, ¿cierto? Este Pepín es coronado rey de Francia. Este, este, este rey que es coronado, y es el que dona todos unos terrenos conquistados en Italia, se los dona a la iglesia para que tengan un lugar donde establecerse, y ahí es donde se establece la ciudad del Vaticano, ¿ok? Entonces lo que quiero mostrarles es que se forma, perdón, me salí. Se forma entonces esta estructura donde los papas hacen parte de nombrar emperadores y nombrar reyes. Pero ¿qué sucede? Los liranos, al darse cuenta que estaba llegando un control muy fuerte de los reptiles a través de las religiones, deciden traer ciertos integrantes de conocimiento profundo de la época, como Francis Bacon, Isaac Newton, muchos sabios, ¿cierto? Jefferson, que empiezan a dar un enfoque diferente y dicen, no, la iglesia no lo es todo. También hay que dar espacio a que el ser humano sea libre de practicar la religión que sea necesaria sin que se le persiga. Y empiezan a pelear eso con la iglesia y logran el efecto. Entonces, esa estrategia lirana logra que realmente cada persona tenga una independencia en su creencia, ¿sí? Y que se le respete sin ser perseguido, sin ser asesinado, como pasaba en la época de la Inquisición. Digamos que esos representantes, esos sabios liranos, traen ese conocimiento y dice se debe permitir esto, y dan un avance a través de las matemáticas y muchos elementos importantes para el planeta. Es así como se logra que se acepte efectivamente en el imperio que cada persona puede tener su religión. Entonces se quita la presión de que todos los gobernantes tengan que permitir que los papas interfieran en los asuntos de cada país, de cada persona y de su comportamiento religioso, ¿sí? Pero no logra desvincularse todo eso del sacerdocio, ¿sí? O sea, los sacerdotes, que son representantes de muchos de los reptiles en la tierra, siguen teniendo influencia, ya no a nivel de gobierno, pero sí una influencia a nivel de consejería, al nivel de dar orientación, al nivel de sentirse como intercesores ante un Dios que está más arriba, y que ellos, los emperadores, son el representante en la tierra o los diferentes gobernantes, ¿no? Y esa iglesia o esas religiones que se establecen, las que se deriven de ahí, todas las que ustedes quieran, tienen el mismo enfoque, llámenlo mormones, cristianos, testigos de Jehová, lo que sea, y se vuelven tan fanáticos y radicales en sus conocimientos que cuando la gente se retira de esa realidad consensuada es castigada, o sea, alejándole de la familia, no permitiéndole ingresar, como apartándolo por ser una persona infiel. Entonces es lo que permanece hasta hoy. Los reptiles, a pesar de eso, siguen trabajando y siguen haciendo énfasis en que hay que unificar las religiones, en que hay que llegar a un solo gobierno mundial y tener todo el control planetario.
Y ellos, como siempre, siguen trabajando desde abajo. Y hoy en día hay entonces dos caminos. Uno que busca salir a la luz del poder interior y uno que busca permanecer en la oscuridad desde el engaño reptil que existe en el planeta. ¿Ok? Voy a dejar ahí por hoy este capítulo para comenzar en el número 9 con una nueva etapa que es fascinante porque vas a ver la historia de las guerras, la influencia de varios grupos extraterrestres en estas guerras y cómo se llega hasta el día de hoy y qué temas son importantes tener hoy con el control reptiliano que sigue permaneciendo en el planeta Tierra. ¿Cuál es la idea general? La idea general es, como siempre, volver y regresar al poder interior. Entonces espero que esta saga te esté haciendo comprender la importancia de regresar a la neutralidad, de regresar a la fuerza del poder interior, ¿sí? De que no tienes que pedir nada afuera, de que todo viene desde adentro y que tú eres el generador de toda tu realidad y que tienes la fuerza para resolver cualquier situación y que evites hacer los contratos energéticos, que cuando tú estás centrado en tu neutralidad y en tu corazón, no puedes ser parasitado por estas entidades reptiles. Y ahí sí te vuelves una persona que ayuda mucho, que aporta mucho en conciencia a este despertar planetario. Nos vemos en el capítulo 9 y recuerda, mi deseo es siempre que la fuerza esté contigo